El mercado minorista de metales preciosos atraviesa un momento que no puede describirse como ordinario. Un anuncio realizado por APMEX, uno de los principales distribuidores de oro y plata para el público, introdujo un cambio inmediato en la dinámica operativa del sector. La empresa informó la implementación de nuevas restricciones en sus procesos de venta y recompra, como respuesta directa a una presión de demanda que superó de forma clara su capacidad normal de atención. Estas medidas fueron presentadas como necesarias para preservar la continuidad del servicio. Según lo comunicado, el volumen de órdenes alcanzó niveles excepcionalmente altos, generando un entorno en el que los sistemas internos comenzaron a mostrar signos de saturación. La empresa señaló que la magnitud de la actividad ya no permitía sostener las condiciones previas, sin afectar la eficiencia operativa. El anuncio no se limitó a una modificación técnica de políticas comerciales. Fue, en esencia, una señal de que el mercado minorista se encuentra bajo una tensión que no se había observado con anterioridad en esta escala. APMEX indicó que la frecuencia de las transacciones y la cantidad de solicitudes simultáneas se incrementaron de manera abrupta, obligando a una reorganización inmediata de prioridades internas. Este fenómeno se produce en un contexto de precios históricamente elevados. Tanto el oro como la plata alcanzaron nuevos máximos, lo que intensificó el interés del público por asegurar posiciones físicas. Este entorno de precios, combinado con la percepción de un mercado alcista inusual, generó una aceleración de la actividad que se reflejó directamente en los registros operativos de la empresa. En particular, la plata ha mostrado un comportamiento destacado. La demanda de este metal superó recientemente a la del oro en términos de volumen y de participación dentro de los ingresos de APMEX. Este desplazamiento no fue marginal, sino suficientemente significativo como para alterar la composición habitual del negocio. La empresa informó que, en una sola semana, el número de órdenes alcanzó el cuarto nivel más alto en toda su historia. Este volumen representó un incremento aproximado del 40% respecto a la semana anterior, lo que evidencia una expansión rápida y concentrada en el tiempo. Este crecimiento no fue acompañado por un ajuste proporcional en la capacidad de procesamiento. Como resultado, los sistemas de atención al cliente, la gestión de inventarios y la logística comenzaron a operar cerca de sus límites. La dirección de APMEX concluyó que sin una intervención inmediata, el riesgo de deterioro del servicio era elevado. En este escenario, la decisión de modificar las políticas comerciales se presentó como una medida de contención. El objetivo declarado fue reducir temporalmente la presión sobre la infraestructura operativa y estabilizar el flujo de órdenes dentro de parámetros manejables. Este primer ajuste marca el punto de partida de un proceso que refleja, en escala operativa, las tensiones más amplias que atraviesa el mercado global de metales preciosos. Las nuevas políticas anunciadas por APMEX representan un cambio estructural en la relación entre el distribuidor y su base de clientes. La primera medida central es la imposición de un monto mínimo de $500 para las compras realizadas a través de los canales en línea. Esta decisión fue adoptada con el propósito explícito de reducir el volumen de transacciones de menor tamaño que, en conjunto, generan una carga operativa desproporcionada sobre los sistemas de procesamiento y atención. La empresa indicó que esta modificación afectará aproximadamente a la mitad de su volumen habitual de órdenes. En condiciones normales, este segmento representa una parte relevante de la actividad diaria, pero bajo el entorno actual de demanda extrema, se convirtió en un factor que limita la capacidad de respuesta eficiente. De forma complementaria, APMEX mantiene un umbral mínimo de $10,000 para las operaciones de recompra. Esta política, implementada con anterioridad, produjo una disminución cercana al 20% en el número de tickets de venta, aunque el valor total en dólares de las transacciones continuó aumentando. El efecto práctico fue una concentración de la actividad en operaciones de mayor tamaño, con menor frecuencia, pero mayor impacto monetario. Ambas medidas fueron descritas como temporales. La dirección de la empresa señaló que no se trata de una redefinición permanente del modelo de negocio, sino de un ajuste táctico frente a una fase específica de sobrecarga operativa. Desde la perspectiva del mercado, estas restricciones introducen una barrera adicional para los participantes de menor escala. El nuevo umbral de entrada limita el acceso directo al distribuidor para una parte del público, lo que desplaza parte de la demanda hacia otros actores del sector. El portavoz de APMEX subrayó que el objetivo principal de estas políticas es preservar la calidad del servicio, reducir los tiempos de procesamiento y evitar una acumulación excesiva de órdenes pendientes. En ausencia de estas medidas, la empresa considera que el nivel actual de actividad comprometería la estabilidad de toda la cadena operativa. Este ajuste refleja, en términos prácticos, el grado de presión que enfrenta el mercado minorista de metales preciosos en el contexto actual.
Las restricciones operativas implementadas por APMEX se explican por las condiciones excepcionales que atraviesa el mercado de metales preciosos. En el periodo reciente, tanto el oro como la plata alcanzaron nuevos máximos históricos de precio, creando un entorno que incentivó una participación intensificada del público. Este comportamiento no se limitó a un incremento gradual de la demanda. La empresa reportó un aumento abrupto en el número de órdenes, lo que indica una reacción concentrada en el tiempo por parte de los compradores minoristas. En este contexto, la plata mostró un desempeño particularmente destacado. Según los datos comunicados, la demanda de plata superó de manera significativa a la del oro en semanas recientes. Este desplazamiento se reflejó no solo en el volumen de unidades vendidas, sino también en la proporción de ingresos generados por este metal, que alcanzó un nuevo máximo histórico dentro de la estructura comercial de APMEX. El impacto de esta dinámica se evidenció en los registros operativos. La compañía experimentó su cuarta semana con mayor cantidad de órdenes desde el inicio de sus operaciones. Este nivel representó un crecimiento cercano al 40% en comparación con la semana inmediatamente anterior. La velocidad del incremento fue un factor determinante. La empresa no enfrentó una expansión progresiva, sino un aumento concentrado que superó su capacidad estándar de adaptación. Los sistemas de gestión de pedidos, atención al cliente y control de inventarios comenzaron a operar bajo una presión constante. Este entorno de sobrecarga operativa no se limita a un problema interno de una empresa. Refleja una fase de sobrecalentamiento del mercado minorista, donde la combinación de precios elevados y percepción de un ciclo alcista genera un flujo de demanda que excede la infraestructura disponible para su procesamiento. En este contexto, las medidas adoptadas por APMEX no se presentan como una anomalía, sino como una respuesta directa a un desequilibrio temporal entre la intensidad de la demanda y la capacidad operativa del sector. La presión del mercado no se manifiesta únicamente en el área comercial. También afecta de forma directa a la capacidad productiva de APMEX. La empresa opera una casa de acuñación propia que produce aproximadamente el 90% de sus barras y rondas de plata, lo que convierte a esta unidad en un elemento central de su estructura operativa. De acuerdo con la información proporcionada, la capacidad efectiva de esta casa de acuñación se verá reducida en alrededor de un 50%. Esta limitación no se atribuye a una falla técnica específica, sino a la imposibilidad de sostener el ritmo de fabricación frente al volumen extraordinario de pedidos que ingresan de manera simultánea. El efecto inmediato de esta reducción es la extensión de las fechas de preventa y de los plazos de entrega. Los clientes deben enfrentar ahora tiempos de espera más prolongados para la recepción de sus productos, incluso en un entorno donde la demanda por metal físico se mantiene elevada. Este desajuste entre la capacidad de producción y el volumen de órdenes introduce una fricción adicional en el mercado minorista. La empresa reconoce que la saturación de su infraestructura logística constituye uno de los factores principales que justifican la imposición de restricciones temporales sobre las operaciones. Desde esta perspectiva, las limitaciones productivas y las restricciones comerciales forman parte de un mismo proceso de ajuste. Ambas responden a una demanda que, en el corto plazo, excede la capacidad disponible para su procesamiento y fabricación. Este fenómeno refuerza la idea de que la tensión observada no es únicamente financiera, sino también operativa y logística. El comportamiento observado en el mercado minorista se inscribe dentro de una tendencia más amplia a nivel institucional. Según la información presentada, los bancos centrales de diversas regiones están incrementando activamente sus reservas de oro y al mismo tiempo retienen sus existencias actuales. La razón principal señalada para esta acumulación es la disminución de la confianza en la credibilidad del dólar estadounidense. Aunque la moneda continúa ocupando la posición dominante dentro del sistema financiero internacional, las autoridades monetarias perciben una mayor incertidumbre respecto a su estabilidad futura. En este contexto, el oro es considerado un activo universal, ampliamente reconocido y carente de agenda política. Esta condición lo posiciona como un instrumento preferente para la preservación de valor dentro de las reservas oficiales. Este movimiento institucional ha coincidido con un incremento sustancial del precio del oro. De acuerdo con los datos mencionados, la cotización alcanzó un máximo histórico de $4,643 por onza, impulsada por tensiones geopolíticas y por la inestabilidad en los mercados financieros. Para los bancos centrales, esta acumulación no se presenta como una operación especulativa, sino como una política de aseguramiento. El metal es tratado como un componente defensivo frente a un entorno global percibido como crecientemente inestable. De este modo, la presión que se manifiesta en el segmento minorista encuentra un paralelo en las decisiones estratégicas de las principales instituciones monetarias del mundo.
El proceso de acumulación de oro se encuentra estrechamente vinculado a una reevaluación del papel del dólar dentro de las reservas internacionales. La información presentada señala que el estatus de la moneda estadounidense se ha visto afectado por políticas erráticas, por la fragilidad de las finanzas públicas y por el uso de sanciones económicas. Como consecuencia, la participación del dólar en las reservas de los bancos centrales se ha reducido de manera progresiva. En el periodo señalado, esta proporción descendió desde aproximadamente 66% hace una década hasta cerca de 57% en la actualidad. En paralelo, no ha surgido una alternativa clara entre las principales monedas fiduciarias. Ni la libra, ni el euro, ni el yen, ni el yuan han logrado consolidarse como sustitutos con alcance y aceptación global comparables. En este contexto, el oro se ha consolidado como la principal alternativa. En el año previo, el metal superó al euro y se convirtió en el segundo activo de reserva más importante a nivel mundial, únicamente por detrás del dólar. Este cambio refuerza la tendencia de las instituciones a incrementar sus tenencias físicas de oro, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre monetaria y financiera. Además de la acumulación, los bancos centrales están modificando la localización de sus reservas. De acuerdo con la información presentada, aproximadamente 2/3 de estas instituciones planean trasladar a sus propios territorios el oro que mantienen en bóvedas extranjeras. Este proceso de repatriación ya se observa en países como India, Hungría, Turquía, Polonia y Alemania, y responde a la búsqueda de mayor control y seguridad sobre los activos físicos. Los países más expuestos a tensiones geopolíticas se encuentran entre los principales compradores. Las adquisiciones oficiales aumentaron alrededor de un 10%, con liderazgo de naciones como Polonia, Kazajistán, Azerbaiyán y China, mientras que Estados Unidos continúa siendo el mayor tenedor mundial, con más de 8.000 toneladas. En paralelo, desde el mercado minorista, se advierte que el actual ciclo alcista en los metales preciosos es excepcional, pero no permanente. Aunque el entorno presente se caracteriza por una demanda intensa y por precios históricamente elevados, estos movimientos no se sostienen indefinidamente. La recomendación expresada es evitar decisiones motivadas por el miedo. Los periodos de expansión también están seguidos por fases de corrección. Finalmente, la expectativa es que durante 2026 los bancos centrales continúen acumulando oro a un ritmo récord y mantengan una política estricta de retención de sus reservas. Este comportamiento institucional, combinado con la presión minorista observada, define un escenario en el que el metal conserva un papel central dentro del sistema financiero global.